Italia atraviesa la historia, el presente y el futuro de la Argentina con sus múltiples conexiones bilaterales. Viví el espacio de Italia en la mañana del sábado. El momento italianísimo. Bueno, y hoy con un tema muy especial, porque tiene que ver la literatura, los escritores italianos en la Argentina, ¿no? Sí, siempre vamos pasando por distintos temas y hoy nos toca justamente esto, porque la cultura argentina, Marce, tiene conexiones importantes, obviamente, con la cultura italiana en distintos términos que tienen que ver con los idiomas, con las costumbres, con las tradiciones, con la difusión de la literatura italiana acá en la Argentina. Y hay 3 revistas, ¿no?, que son testigos, podríamos decir, de esto, del siglo XX. Nosotros, Martín Fierro y también Sur, 3 grandes revistas, donde artistas italianos emergieron en el país gracias a críticos literarios encargados de difundir a los nuevos escritores y artistas. Algunos mencionan que hubo un gran quiebre, lo mencionan como el redescubrimiento de la literatura italiana, que tiene como una fecha así como muy específica, que es en diciembre del año 1953, cuando Sur publicó en el número 225 todo un número dedicado a las letras y a las artes de Italia. Bueno, hay gran reconocimiento de la literatura italiana acá en nuestro país, con los intelectuales, los escritores italianos, y temas así como súper mencionados como la inmigración y el desarraigo, que se menciona mucho en la literatura italiana y que nosotros también lo absorbemos como argentinos, Marce. Seguro, que ha marcado obviamente la cultura argentina. Vamos a hablar con Alejandro Patat, es docente de literatura italiana en la Universidad de Siena y también de la Universidad de Buenos Aires. Publicó varios volúmenes acerca de la traducción, circulación y crítica de la literatura en América Latina. Fue director de la Dante de Buenos Aires, coordina y coordinador de Plida, una para América Latina, ¿no?, de la Dante Alighieri. Bueno, Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por haberme invitado. No, al contrario, bueno, un tema cultural que une Argentina e Italia. ¿Y cómo se manifiesta esto en la literatura? Bueno, en realidad a lo largo de los años se estudiaron muchos problemas. Sintéticamente, por un lado, cómo los inmigrantes fueron representados en la cultura argentina desde el poema Martín Fierro, pasando por el teatro grotesco, hasta las obras las obras canónicas de la cultura argentina, es decir, hasta las obras, podríamos decir, más contemporáneas de Sábato, Borges, Cortázar, pero también Juan José Saer y autores contemporáneos a nosotros. Y ese es un problema ya importante, porque nos revela de qué manera hemos percibido los argentinos a lo largo del tiempo el rol, la figura y las acciones que cumplieron y las ideas que trajeron consigo los italianos a nuestro país. Claro, seguro. ¿Y quiénes fueron los que difundieron la cultura y la literatura italiana en la Argentina? Bueno, eso, digamos, ahí también hay muchas etapas. Si vamos al primer proceso migratorio hacia finales del siglo XIX, los órganos mayores fueron periodísticos y fueron los periódicos italianos en la Argentina, que eran 3, tenían una difusión enorme, llegaban a 250.000 ejemplares en lengua italiana y eran instrumentos de difusión en lengua italiana de la cultura italiana, pero por supuesto dirigidos a la comunidad. Claro. Después, cuando aparecen los ítalo-argentinos, el caso de Roberto Giusti y de Bianchi,
que trabajaron en la revista Nosotros a partir de 1907, la literatura italiana se traduce en español y son ellos los mediadores culturales. Ahora, en realidad, la gran difusión, o sea, la que llega al gran público, tiene lugar cuando la revista Sur, con Victorio Ocampo y todos sus colaboradores que participaron en ese número que mencionaba su colega, Sí. El del 53, ahí es donde esa antología de casi 500 páginas da un panorama completo de lo que era la literatura y la cultura, el cine también italiano de ese periodo. Claro. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, Natalia te saluda. Bueno, buenos días, encantado. Igualmente, te escuchaba recién, digo, ¿se puede conseguir algún ejemplar de esa de Sur del año 53, por lo menos en internet, para chusmear un poco qué cosas había? Yo logré comprarla en un anticuario. Sí, se consigue. En Mercado Libre algún ejemplar puede ser que exista. Pero no sé, en este momento no lo sé. Igualmente se puede consultar en las bibliotecas que tienen la revista Sur completa. Claro. Y además existe en internet una página muy importante que se llama AIRA, que es el archivo histórico de las revistas argentinas, que hizo, dirigido por la profesora Zaita, que contiene todas las revistas argentinas del siglo XX completas, que se pueden descargar. Si uno entra ahí, busca Sur y lo descarga. Alejandro, ¿y cuáles son los escritores italianos más leídos y más amados en la Argentina? Bueno, seguramente Dante. Empecemos por Dante. Claro. Dante fue traducido por Bartolomé Mitre hacia fines del siglo XIX, y si bien su traducción fue motivo también de escarnio por parte de los jovencitos de entonces, de los años 20, Borges y compañía, que se reían frente a algunas soluciones traductivas, ¿no?, de Mitre, su traducción fue importantísima porque conoció más de 90 ediciones y además porque fue la primera gran traducción de un clásico en la Argentina. En segundo lugar, ya yendo hacia nuestros tiempos, a partir de los años 50 se afirman dos grandes autores que signan la cultura argentina, que son Pavese por un lado y Gramsci por el otro. Pavese va a influir muchísimo en los libros de Piglia, en los libros de Juan José Saer, en la generación de los años 80 y 90. Y también en la del boom latinoamericano, porque los latinoamericanos y los argentinos también habían visto en Pavese algo que no habían encontrado en la literatura francesa de la época, que era cómo la narración de un micromundo, como era el Piemonte de Pavese en los años 30, autorreferencial, podía ser una metáfora del universo. Claro. Y por eso surgen libros como 100 años de soledad, en donde una lectura del mundo parte de una realidad absolutamente circunscripta como la que describe García Márquez en su libro. Sí, y Alejandro, te escuchaba y pensaba en cuál pensás que es la influencia más grande, ¿no?, de los autores italianos acá en Argentina. La ficción, la no ficción, los poemas. ¿Qué parte de la literatura crees que caló más fuerte en nuestra sociedad? Bueno, seguramente en el teatro hubo una influencia enorme por una razón también puramente, ¿cómo decir?, numérica, por el hecho de que las compañías teatrales vinieron para quedar. Claro. Entonces, el teatro, por ejemplo, cómico y grotesco argentino debe al teatro italiano casi todo. Claro. Asimismo, la presencia de Pirandello en los años claves de su poética y su llegada a Buenos Aires en 2 ocasiones junto con los futuristas, o sea, con Marinetti, dejó muchísimas huellas. Pero el teatro es uno de los géneros, digamos, que más entrecruza. Claro, con claro. el teatro argentino. Y de las cosas y más... Después, sí. No, ¿y después? No.
No, perdón. Y después también, bueno, la narrativa, la figura de Pavese, y desde el punto de vista también del pensamiento ideológico, la presencia de Gramsci, por ejemplo, en la generación de los alfonsinistas y en el gobierno de Alfonsín fue fundamental. O sea, eran los gramscianos en el poder. Seguro. Es decir, Alejandro, la verdad que es tan interesante todo esto y cómo la conexión, ¿no?, que se produce. Te agradecemos tanto la entrevista. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, que tengan un buen día. Gracias, Alejandro Patat. Viste que saben tanto. Sí, y que uno nosotros algo tratamos de aprender cada sí, sábado, algo ¿no? aprendemos con esta nota, pero bueno, Sí. somos microscópicos al lado Sí, de los bueno. entrevistados. 8:21. El momento italianísimo. Lo vivís en Mitre. Lo escuchás en Sábado Tempranísimo.